Buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta sesión aplazada por razones ajenas a nuestra voluntad, como saben, y que finalmente ha tenido lugar una semana más tarde de lo previsto. Aunque el título de mi conferencia se refiere a la concepción del aire libre de Van Gogh, de Vincent van Gogh, lo que voy a contarles básicamente es un desarrollo de mi propio texto escrito para el catálogo, en el que se sitúa a Van Gogh en el panorama más amplio del uso que los impresionistas hicieron del aire libre. O sea que hablaré un poco bastante de Monet y hablaré un poco, algo también, de Pissarro y de Cézanne, porque de otro modo no es inteligible cuál fue la aportación de Van Gogh a ese gran movimiento con el que está relacionado de una manera paradójica, porque cuando la gente entiende que Van Gogh es un impresionista, simplifican y los profesores, los estudiosos se enfadan, pero él hablaba de sí mismo como un impresionista y en muchos sentidos está directamente vinculado al impresionismo. Lo que quiero indagar hoy es, primero, ¿qué uso habían hecho los impresionistas del método de pintar al aire libre? Y ¿cómo estaba el uso de ese método cuando Van Gogh entró en escena a mediados de la década de los 80? Y me gustaría explorar también cómo una práctica que estaba ya en declive fue rescatada y vindicada por aquel de quien menos se podía esperar, porque Van Gogh era un recién llegado al movimiento impresionista, un aprendiz, como quien dice, casi un amateur, y por lo demás enseguida demostraría una capacidad asombrosa para salirse de la estética naturalista que originalmente había inspirado al impresionismo. Es decir, la paradoja sería cómo terminó siendo el salvador del aire libre y el defensor más tenaz, más constante y casi diría más heroico del aire libre, de la práctica de la pintura al aire libre, alguien que pasa por ser el pionero del apartamiento de la pintura moderna respecto a la estética naturalista, cuando el aire libre había comenzado siendo, sobre todo, un eslogan naturalista o parte del credo naturalista en pintura. En efecto, cuando allá por 1867 Monet afronta esta tarea ciclópea de pintar un gran cuadro de más de 2 metros de alto al aire libre en su jardín, para lo cual tiene famosamente que cavar una zanja, porque de otro modo no puede alcanzar la parte de arriba. Y, en fin, se ve obligado a esas manipulaciones complejas que suponen, que implican pintar con grandes formatos a la intemperie. Cuando Monet emprende esa tarea heroica, lo hace movido por una convicción naturalista, la convicción de que la verdad requiere presencia. Es la convicción naturalista más sólida. Así como Caravaggio, a comienzos del siglo XVII, había decidido que la verdad de la pintura exigía la presencia del modelo, y así como a partir de entonces los descendientes de Caravaggio, siempre que dibujaran o pintaran la figura, sostendrían que pretenderían que habían acudido al modelo, porque el modelo era la justificación de la verdad de la figura. Del mismo modo, en el siglo XIX se pretende tener a la naturaleza presente como el artista en el atelier tiene a un modelo humano presente. Lo que sucede es que tener presente a la naturaleza es algo más complicado. En algunos casos, literalmente supone
salir del estudio. No siempre, como vamos a ver, pero lo primero que a uno se le ocurre es que para estar presente ante la naturaleza hay que salir del estudio. Como veremos enseguida, hay fórmulas más matizadas que permiten conciliar la práctica de la pintura en el estudio con la naturaleza. Diríamos que hay toda una gradación entre la pintura en el estudio, en un interior cerrado, digamos, al modo en que la cultivaban los viejos pintores académicos, y la pintura en pleno campo, completamente a la intemperie. Se puede pintar ante una ventana abierta, se puede pintar en una terraza, se puede pintar en un jardín, se puede pintar en la inmediata periferia de la casa de uno. Y esos son grados que nos van conduciendo hacia la naturaleza. Los impresionistas recorrieron toda esa gradación. En realidad, la pintura al aire libre impresionista comenzó bajo condiciones relativamente controladas, no como una expedición a lo salvaje, into the wild, como se dice en inglés, ¿no? a lanzarse a lo desconocido, sino bajo las condiciones controladas de un jardín próximo a una casa, ¿no? En una ocasión cuenta Monet como cuando estaba trabajando en un cierto motivo y descubrió que necesitaba otra tela, le dijo a su nuera: Blanche, vete a la casa y tráeme otra tela. Esas son facilidades de las que a veces no nos imaginamos que dispusiera el pintor al aire libre. En las primeras representaciones de Monet aparece, precisamente en estas condiciones muy civilizadas del aire libre practicado en un jardín o en los aledaños de las casas. Este es un famoso cuadro de Renoir representando a Monet pintando en Argenteuil, y todo está tan bien dispuesto, tan bien colocado, tan bien ordenado, que apenas concebimos la idea de que el aire libre suponga en realidad, como suponía en muchos casos, un esfuerzo y un itinerario muy, muy complejo, una operación muy compleja. Para precisamente salvar la distancia entre el estudio y la naturaleza, y para inventarse algo que reuniera las ventajas del estudio y las de la presencia de la naturaleza, se inventó Monet su famoso barco atelier, su famoso estudio en un barco. La primera pintura es la famosa pintura, todas las pinturas de hoy las conocerán, no pretendo descubrirles nada, son un poco un recordatorio a modo de este epílogo que hacemos del ciclo de conferencias asociado a la exposición Impresionismo y aire libre. La primera pintura es un famoso cuadro de Manet, donde se representa a Monet en su bateau atelier, ¿no? Con su mujer, que siempre aparece la pobre como un testigo pasivo y paciente de esta práctica del aire libre. Pero en realidad Monet no había inventado eso del bateau atelier. Como saben, Daubigny, que es en tantos sentidos, como nos muestra la magnífica exposición comisariada por Juan Ángel López Manzanares, Daubigny, que es un precursor inmediato de la práctica del impresionismo y un avanzado de la pintura al aire libre, en el sentido de que en su época se decía, y hoy se sigue diciendo, aunque sobre estas cosas a veces no hay certeza completa, que fue el primero que pintó un cuadro de verdad, un cuadro acabado íntegramente al aire libre. Daubigny ya tenía este bateau atelier, al que llamaba Le Bottin, la cajita, que está representado en la imagen de arriba a la derecha y también en la imagen de abajo a la izquierda. Y fíjense cómo el parecido que hay con el barco de Monet, representado ahí abajo a la derecha por el propio Monet en el curso del Sena. El barco atelier era muy oportuno, no hay casi ni que recordarlo, porque
permitía al pintor transportar su estudio, quiero decir, transportar todos los bártulos con que normalmente se carga cuando uno marcha andando al aire libre, sus pinturas, sus telas, incluso la comida o la bebida, y le permitía a la vez unas condiciones de aislamiento, porque uno de los problemas, de los desafíos a los que el pintor al aire libre se enfrenta es la curiosidad o incluso la agresividad de la gente, ¿no? El pintar en medio de una carretera o de un pueblo le expone a uno a por lo menos la curiosidad de los vecinos. Antonio López, cuando pintaba en la Gran Vía, bueno, tiene muchas anécdotas sobre las cosas que le preguntaba a la gente, cómo le abordaba a la gente, y sobre algunos pesados que volvían una y otra vez, ¿no? Incluso que consideraban que estaban citados con el pintor allí y que aprovechaban, porque le tenían indefenso, para abordarle. El barco permite un cierto aislamiento y además tiene una ventaja adicional, que es que permite recorrer o variar de paraje con mucha facilidad, porque simplemente dejándose llevar, si uno leva anclas, pues a lo largo del río, el río ofrece una maravillosa serie de vistas. En la práctica, el impresionismo monetiano, por ejemplo, es fundamentalmente, por ejemplo, en los años 70, una sucesión de vistas de las orillas del Sena, ¿no? Entonces, el barco atelier hay que verlo como una fórmula, como un compromiso muy conveniente para conciliar el estudio y el aire libre. Otro de los pintores que pintó a Monet trabajando al aire libre, pero en un territorio algo más salvaje, a juzgar por la pintura, aunque veremos que no del todo, es el norteamericano Sargent, que fue amigo de Monet desde 1876, y aunque no era exactamente un impresionista, como saben, admiraba a Monet particularmente y envidiaba la frescura y la espontaneidad de las telas impresionistas. Este es un lienzo de Sargent particularmente endeudado con los impresionistas. Fíjense, por ejemplo, cómo está pintada la figura de la mujer de Monet, está pintada con el aire que el propio Monet le daba a estas figuras. No tiene cara, el vestido es como una gran mancha blanca apenas modelada, etc. En realidad, la pintura está realizada en torno a 1885 en Giverny, en un lugar que se iba a convertir, que ya se estaba convirtiendo en los cuarteles de invierno de Monet, donde él iba a instalar no solo su vivienda, sino ese fantástico jardín que construiría y ampliaría a lo largo de los años y que terminaría siendo su refugio y su regreso de todas las aventuras plenéristes. Giverny, el jardín de Giverny, terminaría siendo, como todo el mundo, todos los estudiosos han reconocido desde hace mucho tiempo, el lugar donde perecería, diríamos, la práctica del aire libre de Monet. ¿Por qué Monet terminaría refugiándose ahí, como vamos a ver? Pero en aquella misma época, a mediados de los años 80, Monet no se puede negar que llegaría a vivir algunas aventuras salvajes, diríamos, algunas aventuras en plena naturaleza y sometido a los elementos en sentido estricto, digamos, lejos de las comodidades del jardín o del barco atelier. Es el crítico Gustave Geffroy, que fue amigo de Monet y como su escritor de cabecera, el que nos describe cómo salía Monet a pintar al aire libre en la isla bretona de Belle-Île-en-Mer, de donde es este paisaje, de las famosas Pyramides de Belle-Île-en-Mer, cómo salía Monet vestido como los hombres de la costa, como los pescadores, calzado con botas, cubierto con jerseys, envuelto en una gran capa impermeable con capucha. Las ráfagas, decía Geffroy,
le arrebatan a veces de las manos la paleta y los pinceles. Tiene el caballete sujeto con cuerdas y piedras. No importa, el pintor aguanta y va al terreno como a una batalla. O sea, lejos del jardín, el aire libre llega a ser para Monet una especie de enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la naturaleza, de la que experiencia, batalla, de la que Monet se queja a veces. Por ejemplo, en Normandía, durante sus frecuentes visitas a la costa de Normandía, a los fabulosos acantilados de Normandía, donde pintó algunos de sus paisajes más conocidos, algunos de los cuales están en la exposición, y donde Monet solía aventurarse más allá de lo razonable, donde a veces se instalaba en lugares accesibles únicamente por un arduo camino entre las rocas, o a veces pintaba desde lugares a los que solo se tenía acceso durante la bajamar, cuando la marea estaba baja. El 27 de noviembre de 1885 bajó a la playa a pintar esto, el famoso arco de Maupassant. Había consultado el horario de mareas y concluyó, se equivocó, y concluyó erróneamente que el agua estaba bajando. Y cuando estaba pintando, notaba que el agua le lamía los pies, pero como estaba convencido de que el agua bajaba, no se intranquilizó. Hasta que, como él mismo cuenta en una carta a Lise Sauchedé, con un dramatismo no exento de ironía, yo estaba en pleno ardor del trabajo bajo el acantilado, bien protegido del viento, en el lugar al que viniste conmigo. Convencido de que la marea estaba bajando, no me asustaban las olas que venían a morir a algunos pasos de mí. En fin, todo absorto, no vi venir una ola enorme que me arrojó contra el acantilado y caí en la espuma, con todos mis materiales. De pronto me vi perdido, pues el agua me agarraba, pero al fin pude salir a cuatro patas, pero en un estado, Dios mío, con las botas, las medias de lana y el abrigo empapados. La paleta que tenía en la mano se me había venido a la cara y tenía la barba cubierta de azul, de amarillo, etc. Es una pena no tener fotografías, no conservar ninguna fotografía de este Monet accidentado, de esa escena que él describe con tanto victimismo, pero es un victimismo teatral para que Alice se ría de esa peripecia suya, de cazado, de pescador pescado, porque el pintor ha ido a buscar a la naturaleza y la que le ha encontrado es la naturaleza a él. Y más aún, el pintor ha ido a pintar la naturaleza y es la naturaleza la que le ha pintado a él, de azul y de amarillo, la barba. O sea que hay una inversión de papeles por lo menos divertida. La anécdota de Monet recuerda un poco lo que el propio Gustave Geffroy escribía sobre Cézanne y su práctica del aire libre. Sobre algo que le contó Renoir, que había visto trabajar a Cézanne al aire libre. Era un espectáculo inolvidable, me dijo Renoir, ver a Cézanne instalado en su caballete, pintando, mirando los campos. Estaba verdaderamente solo en el mundo, ardiente, concentrado, atento, respetuoso. Regresaba al día siguiente y todos los días, acumulaba sus esfuerzos y a veces también se iba desesperado y regresaba sin su tela que dejaba abandonada sobre una piedra o en la hierba, presa del viento, de la lluvia, absorbida por la tierra, el paisaje pintado recobrado por la naturaleza circundante. En la práctica del aire libre, cuando el pintor y sus materiales se ven expuestos a los elementos, al viento, al agua, a las caídas, la naturaleza recobra sus derechos y, como dice Geffroy en la anécdota sobre Cézanne, se hace con los materiales, o por lo menos deja huella sobre la propia pintura. La naturaleza pinta también en la práctica del aire libre. Frente a esos desafíos de la naturaleza que Monet sin duda experimentó, Monet, como algunos otros colegas suyos, se fue volviendo más reticente. A lo largo de los años 80, al mismo tiempo que experimenta esas pequeñas catástrofes, Monet está viajando por toda Francia y por buena parte de Europa.
Viaja con frecuencia a Normandía, a Bretaña, pero también al Mediterráneo, y llega hasta Italia y sube hasta Noruega. Monet fue un pintor esencialmente viajero o errabundo, sobre todo en esos años 80 y 90. Ahora, las telas que empieza a pintar al aire libre, cada vez con más frecuencia tiene necesidad de terminarlas o retocarlas en el estudio. Cada vez es menos dado a conformarse con lo que la naturaleza le ha concedido. Cada vez es más exigente consigo mismo, con su resultado, y rehace, retoca, vuelve una y otra vez, tal como nos informan las cartas que le manda a Lis o a Durand-Ruel, a su marchante, al que le dice: he vuelto de mi campaña y me he traído 15 lienzos, por ejemplo, pero espera, no te los voy a mandar todavía porque necesito darles otra vuelta, necesito llevármelos a mi estudio y trabajar en ellos durante unas semanas. Finalmente, ese proceso como de creciente revisión del trabajo en plena naturaleza en el estudio terminaría convirtiéndose en un atrincheramiento, en un acuartelamiento en toda regla, sobre todo a partir de 1890, cuando Monet definitivamente ha creado su jardín en Giverny, y va creando los paisajes a su medida, los paisajes que necesita en ese jardín acuático completamente artificial, de inspiración japonesa, de inspiración, bueno, pues a veces como muy fin de siglo, con los nenúfares famosos, etc. En ese mundo va encontrando todo lo que necesita para saciar su necesidad de ver y de pintar, y Monet terminará por, como ya digo, enclaustrarse no en el espacio de un estudio cualquiera, sino en el espacio de este estudio extendido, de este estudio que ocupa, en fin, una importante superficie de terreno y que tiene, como si dijéramos, a la naturaleza dentro de sí. Finalmente, Giverny es la fórmula ideal, la fórmula puente ideal que permite meter la naturaleza en el estudio o ampliar el estudio de manera que englobe a la naturaleza. Finalmente, en Giverny consigue Monet ese sueño con el que probablemente acariciaba desde sus primeras pinturas al aire libre en alguno de sus jardines. El problema es que con ello Monet ha perdido sin duda algo. Una de las experiencias iniciales del plein air, del aire libre, cuando en los años 50 lo cultivaban pintores como Daubigny, o en los 60 los propios impresionistas, los jóvenes impresionistas, iban a trabajar, por ejemplo, al bosque de Fontainebleau, es la experiencia del imprevisto, es la experiencia de lo que está fuera de control, es la experiencia de la luz y de toda una serie de incidentes que proceden de la naturaleza, que no están sometidos al riguroso control que el pintor sí posee en el estudio. Giverny suponía una pérdida de eso y, sin duda, bueno, la pintura de Monet se vuelve mucho más monotemática, más obsesiva, más previsible también a partir del momento en que se instala definitivamente en Giverny, menos imprevista, si es que es imprevista en algún sentido, ¿no? Lo que sucede es que Monet había cambiado, sus necesidades se habían vuelto mucho más abstractas, era, diríamos, su propia visión personal, más que los estímulos nuevos de la naturaleza, lo que ahora esperaba en esta época tardía. Podemos aprovechar para hacer ahora un balance de cómo les había ido a los demás impresionistas con el método del aire libre.
todos los impresionistas, de una u otra manera, evolucionaron a lo largo de los años 70 y 80 en el sentido de una creciente reticencia a pintar siempre y solamente, exclusivamente en plena naturaleza. Consideremos, por ejemplo, cómo trabajaban Pissarro y Cézanne en los años 72, 74, cuando pintaban juntos en Pontoise y en Auvers, en los aledaños de Pontoise, cuando Cézanne, como se sabe, aprendió a aclarar su paleta de la mano de Pissarro. La primera imagen es la de Cézanne en esos años, probablemente en torno al 73, la segunda, la de Pissarro con Cézanne, y la tercera es una imagen donde Pissarro a la derecha y Cézanne en medio aparecen rodeados por dos personajes solo parcialmente identificados y que no nos interesan mucho aquí. Pero fíjense cómo el aspecto de estos pintores al aire libre, que debía de ser parecido al de sus predecesores de la escuela de Barbizon, que habían salido al bosque, es el de unos auténticos, iba a decir excursionistas, pero es algo más que excursionistas. Los tipos de la última foto tienen aspecto de bandoleros emboscados, ¿no? Son gente agreste, salvaje, áspera, como decía Pissarro de sí mismo, que decía soy un poco áspero y un poco salvaje. Son gente que está acostumbrada a vivir con la naturaleza, no simplemente a salir ocasionalmente, sino que el plenérisme es un modo de vivir, un modo de sentir y un modo de pensar. En esto persiste un vestigio de la sensibilidad romántica para la cual la naturaleza hay que captarla en presencia, no solo porque el ojo aprecie mejor los detalles o el juego de luces y sombras, sino porque hace falta empatía con la naturaleza, hace falta estar en sintonía con la naturaleza, y eso solo se consigue con un determinado régimen de vida. Con el tiempo, naturalmente, y con los achaques de la edad, algunos de los impresionistas se volvieron menos audaces. Es verdad que Pissarro, por ejemplo, siguió manteniendo como una cierta ficción del plenérisme que está evidenciada en estas fotografías. Bueno, para empezar, el caballete tiene ruedas, y esto ya es un signo muy sospechoso, porque no se va arrastrando un caballete con ruedas demasiado lejos, ¿no? Se lo lleva por el jardín de la casa, ¿no? por la finquita. El pobre Pissarro, por otra parte, hacia 1890, comenzaría a experimentar unos abscesos en los ojos, unas infecciones en los ojos, que le dieron mucha guerra y hicieron que tuviera que ser operado varias veces, y que le obligarían a pintar la mayor parte de su producción a lo largo de los 90 y hasta su muerte detrás de una ventana, en interiores. A pesar de lo cual, su pintura puede pasar convincentemente por pintura al aire libre. Lo que se pinta detrás de una ventana, sobre todo si la ventana está abierta, puede pasar por pintura al aire libre. No solo Pissarro pintaba en las ciudades detrás de una ventana, detrás de la ventana del Hotel du Louvre, por ejemplo, desde donde pintaba la Avenida de la Ópera o la Place du Théâtre Français o la Rue Saint-Honoré que tenemos en nuestra colección, sino que incluso en Eragny, en el campo, pintaba desde la ventana de su casa para protegerse del polvo, de las agresiones del sol, de las agresiones que podían hacerle daño a los ojos, ¿no? El pobre Cézanne quizá llevó algo más lejos la práctica del aire libre de lo que lo hicieron algunos de sus compañeros. Estas fotos son de sus últimos meses de vida. Las dos de la izquierda las tomó un famoso
naví, Xavier Roussel, durante una visita a Cézanne, y fíjense cómo, a diferencia de las fotos de los años 70, el atuendo de Cézanne ya no es el atuendo no es esa especie de atuendo coronel Tapioca, de ir con el sombrero y la cazadora al campo, sino que es un atuendo urbano. Es el atuendo de alguien que, digamos, sale de Aix-en-Provence y se va dando un paseo al monte, pero sin abandonar el aspecto urbano. A mí la foto más conmovedora me parece la de la derecha, la que es una de las últimas, probablemente la última fotografía de Cézanne, tomada por Gertrude Osthaus, la mujer de Karl Ernst Osthaus, que era un alemán que visitó a Cézanne y publicó unas entrevistas con él, y la mujer de Osthaus, que por las trazas era una magnífica fotógrafa, pinta esta escena que es tan espontánea pero a la vez tan pensada, porque está el libro, el bastón, y ese Cézanne irónico, con ese aspecto tremendo de clochard, casi de mendigo, o de clown, de payaso, que saca la silla, ¿no? Y saca la silla afuera del atelier de Lelov, el pequeño estudio, llamarle estudio es una exageración, era una casita, una especie de barracón en medio de la montaña que tenía para guardar sus materiales cuando iba a pintar allí. Es, de nuevo, como pasa un poco en el caso de Monet, como el intento desesperado por hacer la naturaleza doméstica, por hacerla accesible más fácilmente para la edad de los achaques. A mediados de los 80, cuando los impresionistas comenzaban a flaquear en su convicción plenéiste, entraba en escena en París, llegaba a París, un joven holandés, Vincent van Gogh, que ya saben, cuyo hermano era un empleado en el comercio en el mercado de arte, con muy buenas relaciones, por cierto, entre los impresionistas, entre ellos con Pissarro. Y este joven, Vincent van Gogh, inmediatamente empezaría a aprender de los impresionistas parisienses y, entre otras cosas, aprendería de ellos la práctica al aire libre. ¿O no? En realidad Van Gogh había sido un plenéiste desde mucho antes de conocer a los impresionistas, desde mucho antes de aclarar su paleta, desde mucho antes de experimentar con la pincelada en forma de comas de Monet o la pincelada en forma de puntos de los neoimpresionistas. Desde el primer momento en que había empezado a pintar, Van Gogh lo había hecho bajo la impronta de la École de Barbizon, de los paisajistas de la Escuela de Barbizon francesa y de sus imitadores holandeses. Y la convicción de que la verdad se encontraba en la pintura del natural, en la pintura de la naturaleza misma al aire libre, pues le acompañó desde el principio hasta sus últimos días. Desde el principio, Van Gogh es alguien que tiene una concepción, ¿cómo diría?, exagerada del aire libre. Como dirán ustedes, tenía una concepción exagerada de todo, ¿no? De la religión, del amor, del trabajo y de todo. En esta concepción hiperbólica del aire libre entraba para él el afrontar cualquier clase de desafío de la naturaleza como con impavidez, sin arredrarse en absoluto. En 1882, cuando estaba en La Haya, hizo varias excursiones a la playa de La Haya, la playa famosa de Scheveningen, y lo hizo en particular exprofeso para pintar la galerna, para pintar la tormenta, que hay que imaginarse que
a esas alturas en La Haya debía ser algo muy considerable. Él había oído decir que los viejos pintores holandeses a veces pintaban las tormentas y los barcos en la tormenta desde la playa de Scheveningen. Y, por ejemplo, Eugène Fromentin, el autor de Los Maestros de Antaño, el gran libro sobre la pintura holandesa publicado en los años 70 del siglo XIX, hablaba de eso. Entonces, yo creo que con la intención de emular a los Ruysdael y a los viejos pintores holandeses de paisajes, Van Gogh se fue a la playa a pintar la Galerna. Y en una carta a su hermano le explica lo que le ha sucedido con las telas pintadas allí, en pleno viento, con las dunas, las tempestades de arena que se forman en la playa de Scheveningen y el mar del norte en toda su cólera. Le dice: una de las telas está llena de arena. Por 2 veces he tenido que raspar completamente la otra, pues desaparecía bajo una capa de arena en el momento en que la tempestad alcanzaba la mayor violencia y las olas asaltaban las dunas. El viento soplaba tan fuerte que apenas podía tenerme sobre las piernas. Levantaba tanta arena que ya no veía casi nada. Van Gogh, me dirán, se enfrenta a los elementos. Esta es una de las telas pintadas durante la tormenta en Scheveningen, en la playa de La Haya. Van Gogh, me dirán, se enfrenta igual que Monet a los elementos, igual que cualquier pintor al que le suceda encontrarse con esto. Pero por una parte ha ido a buscar la Galerna y por otra parte, a diferencia de Monet, no considera la resistencia a la naturaleza simplemente como un factor negativo. En la idea de Van Gogh, desde el principio, el pintor y el paisaje no son 2 cosas separadas, el espectador y el espectáculo, el sujeto y el objeto, separados por una cómoda distancia visual. La concepción de la pintura de Van Gogh, desde el principio, no es una concepción óptica como la de Monet, para la cual la pintura fundamentalmente consiste en plasmar sensaciones visuales sobre una tela. Para Van Gogh, la relación de la pintura con la naturaleza y la relación del pintor con la pintura es una relación física y corporal, que implica de una manera total al artista y a sus materiales. Por eso, la experiencia de la tormenta es un poco paradigmática, ejemplar en Van Gogh. En una tormenta de arena, como las de la playa de Scheveningen, no se puede ya casi mirar, no se puede ni abrir los ojos. El pintor está como luchando a tientas y los rastros de esa lucha tienen que quedar sobre la tela, naturalmente unas telas que han sido raspadas para retirar la arena. Los signos de violencia que deja el alumbramiento de la obra y la materia que la naturaleza ha incorporado a ella y todo eso no son rechazados por el artista, sino asumidos como parte de la experiencia. No solo cuando Van Gogh sale a la naturaleza acepta lo que le sucede, los imprevistos que el aire libre le depara. Por ejemplo, en La Haya, un amigo de Van Gogh, Anton Kersemakers, cuenta cómo habían quedado en la estación de Ámsterdam para ir al Rijksmuseum, a visitar el museo, y encontró a Van Gogh en la sala de espera de 3ª clase, rodeado de una multitud de gente de toda clase, viajeros, obreros, guardas ferroviarios. Y allí estaba él sentado, dice Kersemakers, rodeado por la masa, con toda tranquilidad, con su chaqueta de lana y su inevitable gorra de cuero, haciendo unas cuantas vistas de la ciudad. Se había traído una pequeña caja de pinturas de estaño, sin prestar la menor atención a las irrespetuosas observaciones y críticas formuladas por el respetable público. O sea que el pintor que sale del estudio, esta es la convicción de Van Gogh, debe estar preparado para lo que sea. La gran experiencia del aire libre en la obra de Van Gogh, no obstante, es su experiencia tardía en Provenza, en Arles. Como saben, en febrero de 1888, después de haber pasado 2 años en París,
Van Gogh se dirige hacia el sur y se instala en Arles. Y una de las razones para dirigirse a Provenza, una de las ventajas de Provenza, es que el clima del sur permite a un pintor trabajar todo el día, o casi todo el día, al aire libre, e incluso durante la noche. Esta es una pintura interesante porque es un autorretrato del artista en el camino de Tarascón. Es un autorretrato muy extraño porque en él el artista está privado de espejo, se ha imaginado a sí mismo al aire libre y no sentado delante del motivo, sino con los atributos originales de los impresionistas, como iban Cézanne y Pissarro al motivo, con la mochila, con los bártulos colgados de la espalda y el sombrero. Y desgraciadamente es un cuadro que desapareció y que probablemente fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, o sea que lo conocemos solo a través de reproducciones. Por cierto que fue un cuadro que inspiró una de las primeras series de Francis Bacon, digamos, sobre d'après otros maestros, la inspiró este cuadro. Bueno, en el sur el aire libre es posible todo el año y todo el día, pero con algunos inconvenientes, porque la luz y el aire, que son, diríamos, las dos especies sacramentales del aire libre impresionista, se transforman en algo más arduo en el sur, el sol del sur y el viento mistral, el viento del sur, que es tremendo también. Sobre el sol no me voy a detener a hablar a citar todos los pasajes de las cartas de Van Gogh en los que se refiere al sol de Arles. Citaré solo un par de frases. Oh, el bello sol de aquí en pleno verano, te golpea en la cabeza y no dudo en absoluto de que uno se vuelve chiflado. Toqué, dice en francés. Ahora bien, siéndolo ya de antemano, yo no hago más que disfrutar con ello. Como la carta, que no es una carta a Theo, sino a Émile Bernard, a su amigo pintor Émile Bernard, es de agosto de 1888 y el comienzo oficial de la locura de Van Gogh no llegará hasta la Nochebuena de ese mismo año. La alusión a la locura no debe tomarse en sentido literal, sino que es una alusión medio en broma, medio en serio, ¿no? El poder solar, de todas formas, el sol es un poder benigno para Van Gogh. Es como, él profesa una especie de culto solar. El sol es fuente de toda de luz, de calor, de toda energía. Es la auténtica divinidad de los pintores, o el santo patrón de los pintores. Desgraciadamente dice, junto al Soleil bon Dieu, junto al buen Dios Sol, o al Sol buen Dios, las 3/4 partes del tiempo hay el diablo Mistral. O sea, el otro lado de la naturaleza, el lado malo, el lado maligno, es el Mistral. El Mistral es un viento fuerte, frío y seco que sopla desde el norte, a lo largo del Valle del Ródano, a veces durante días, sobre todo en invierno y en primavera, y a veces puede destruir las mieses y a veces puede afectar también al estado psíquico de los seres humanos. El Mistral, desde luego, puede ser el peor enemigo de la pintura al aire libre. Cuando Van Gogh sale a trabajar en pleno Mistral, tiene que sujetar el caballete con piquetes de hierro o con piedras y cuerdas, o incluso se ve obligado a veces a poner el lienzo en tierra y pintar de rodillas para sujetar la tela. ¿Qué cuadro haría si no hiciera este maldito viento?, se lamenta en una carta a su hermano Theo. Otras veces le explica a su hermano que si sus estudios que ha pintado al aire libre tienen un aspecto tosco, es por culpa del viento. Ya te he dicho que siempre tengo que luchar contra el Mistral que impide absolutamente dominar la pincelada. De ahí la aspereza de los estudios. Y así se entiende también, dice él, la torpeza de algunas pinturas de Cézanne.
Teniendo que enfrentarme con la misma dificultad la mitad del tiempo, me explico la razón por la cual la pincelada de Cézanne es unas veces segura y otras desmañada. Es su caballete que se bambolea. Bueno, si hemos de creer a Joaquín Gasquet, el amigo y confidente de Cézanne, el propio Cézanne solía decir, para explicar el movimiento de la escultura del escultor barroco Pierre Puget, il y a du Mistral dans Puget. Hay Mistral en Puget. Porque para un provenzal como era Cézanne, el Mistral es una cosa muy familiar y como una expresión de energía, como una expresión de la energía de la naturaleza. O sea que Van Gogh se queja del Mistral, pero al mismo tiempo, en algunas cartas, no deja de aflorar como el deseo de apropiarse simbólicamente de las propiedades del Mistral, de esa energía del Mistral. Un buen golpe de Mistral, escribe en una carta a Theo, muy tardía, es poco adulador, pero purificante, a Saint-Saëns. Apenas 4 años después de que Van Gogh llegara a Arles, Friedrich Nietzsche había escrito un poema que se titula Al Mistral, una canción de danza, donde precisamente celebra la energía del Mistral, como un viento que ahuyenta las nubes, barre el cielo y mata la melancolía. Y bueno, el tono del elogio del Mistral de Nietzsche recuerda muchas veces al de algunos pasajes de las cartas de Van Gogh. Lo que podemos preguntarnos es, ¿qué huellas hay en las pinturas de Van Gogh del Mistral? Por una parte, hay el viento que podemos ver representado en algunos de esos paisajes arlesianos, como lo podemos encontrar en Monet en Cap d'Antibes, había titulado alguna pintura suya Cap d'Antibes, efecto con Mistral, y entonces vemos un pino, por ejemplo, agitado por el viento. Hay eso, pero más allá de eso, ¿no hay una cierta afinidad con el Mistral en eso que se llama el ductus de Van Gogh? O sea, su trazo, el movimiento de su pincelada. Así lo vieron algunos críticos desde muy pronto. Por ejemplo, el crítico alemán Julius Mayer-Gräfe, que fue uno de los pioneros de la modernidad como crítico en Alemania, escribía: Van Gogh pinta el Mistral, no solo el Mistral en fortísimo, sino también la tendencia al Mistral del paisaje del sur. Para Mayer-Gräfe, Van Gogh quiere representar el paisaje provenzal no sumido en una calma soñolienta, como a veces se conciben los paisajes sureños, sino como drama. Y el Mistral sería el símbolo de ese drama donde se confunden la furia de la naturaleza exterior y el estallido de la naturaleza interior. Van Gogh no ve técnicamente, sino dinámicamente. Se convierte él mismo en parte del fragmento representado. Su nervio participa del Mistral. Ahora danzan los músculos aún más vivamente que en Manet. La imagen vibra, no hay un lugar que no dance. Eso dice Mayer-Gräfe. Fíjense, igual que la pintura, de ser una tarea óptica, como lo era con los impresionistas, ha pasado a convertirse en una tarea física, que implica todo el cuerpo, es una expresión de todo el cuerpo del pintor. Del mismo modo, la vibración óptica impresionista se ha convertido en un movimiento físico, o sea, en una especie de baile de San Vito, en una especie de estado convulsivo, diríamos, del pintor, porque el pintor al aire libre, enseguida lo veremos, enseguida entenderán a qué me refiero, se encuentra como agitado por una danza frenética. Incluso en telas que no están pintadas al aire libre, como esta famosa Noche estrellada, se diría que Van Gogh ha tratado de destilar la esencia del Mistral, como ese temblor físico que recorre el paisaje del sur, el paisaje provenzal, y trasladarlo a la tela.
En la época en que Van Gogh convive con Gauguin, durante los 2 meses que convive con Gauguin en Arles, en la Casa Amarilla, se establece entre ellos un duelo de concepciones artísticas, porque no hay nadie más profundamente alejado de la concepción del aire libre, de la necesidad del aire libre, no hay nadie más alejado de ello que Gauguin. Gauguin ha roto con el naturalismo completamente y entiende que el aire libre, la práctica del aire libre, que ocasionalmente puede interesarle, solo ocasionalmente, no debe ser ningún dogma, porque la verdad no está necesariamente en la naturaleza. El pintor es un creador completamente libre, arbitrario, que no reconoce, diríamos, ninguna norma externa. Y el aire libre no es más que, así lo ve Gauguin, la sumisión de un escolar, de un aprendiz que va a ver a su maestra cada día, que es la naturaleza. Hay una esclavitud con respecto al modelo que es incluso repugnante para Gauguin. Bajo la influencia de Gauguin hay algún momento en el que Van Gogh se pone a pintar de la imaginación, como él dice, a inventar completamente en pintura, dando la espalda al modelo, a la naturaleza, a la presencia, y por supuesto trabajando en el estudio. El caso más paradigmático, aunque se podrían citar otros, es el de estas 2 pinturas, la de Gauguin de la izquierda, Mujeres de Arles, que es como una síntesis de su concepción irreal, desde luego fantástica, de Arles, con unas figuras femeninas, alguna de ellas, la del primer plano, inspirada en un personaje concreto al que Gauguin y Van Gogh habían retratado, y con esta composición decorativa prácticamente abstracta, muy de tenor sintetista, del orden de la estética que Gauguin había fundado pues poco tiempo antes. El otro cuadro de Van Gogh, el de la derecha, que es evidentemente que sigue muy de cerca las enseñanzas de Gauguin y es hasta servilmente gauguiniano, es, yo creo, uno de los más clamorosos fracasos de Van Gogh. A veces terminamos olvidando que Van Gogh pintó obras maravillosas y cuadros catastróficos, cuadros muy fallidos, y este es uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque ha tratado de combinar esa concepción decorativa gauguiniana, sintetista, con unas fisonomías más de retrato, que son un recuerdo de su hermana y de su madre, la hermana combinada con la figura de la arlesiana, y ha combinado además la composición sintetista con una pincelada neoimpresionista, con una pincelada pseudo-puntillista, cercana en algún momento a Signac, y todos estos elementos no terminan de cuajar, no terminan de encajar entre sí. Es una creación profundamente ecléctica y tratando de conciliar lo que no es conciliable y profundamente fallida en el fondo. De manera que inmediatamente Van Gogh declarará extinguidos, fallidos, sus intentos de seguir los pasos de Gauguin. ¿Qué es esto que les he traído aquí? Bueno, el cuadro de abajo es el famoso cuadro de la Viña Roja, del Viñedo Rojo, del que se dice que fue el único cuadro vendido por Van Gogh en vida, y se lo vendió además a una persona que era una pintora belga, Anne Boch, hermana de un pintor belga amigo de Van Gogh, que lo compró en la exposición de los 20 en Bruselas. Y lo de arriba pertenece a una famosa película, y es la única evidencia en movimiento que tenemos de los efectos del Mistral sobre la pintura de Gauguin y Van Gogh. Naturalmente una evidencia reconstruida a través de la fantasía cinematográfica. En la escena de la película El loco del pelo rojo, de Vincente Minnelli, no he podido traer todo el clip,
además hubiera sido un poco largo. Están en el interior Gauguin y Van Gogh y precisamente Gauguin está pintando las mujeres de Arles que acabamos de ver, en ese jardín fantástico y decorativo. Y el viento golpea furiosamente en las ventanas y en las contraventanas, hasta el punto de que Van Gogh tiene que ir a cerrar una de ellas. Y en la escena siguiente han salido y están pintando al aire libre. Y el pobre Gauguin, Anthony Quinn, que por cierto obtuvo un premio de la Academia, fue el único Oscar obtenido por la película al mejor actor secundario. El pobre Gauguin se planta su caballete y se le cae y se desespera, se pone furioso y va al carro, y en el carro tiene instalado Van Gogh su propio caballete de una manera completamente imposible, atado al caballete, y Gauguin le increpa y Van Gogh le dice que está muy bien, que esa es la manera como normal de pintar y que siempre ha pintado así. Y Gauguin le dice, claro, y así te sale, así te salen las cosas. Y bueno, ¿y entonces por qué estás aquí?, le responde Van Gogh. Y Gauguin a su vez le replica, porque no tengo dinero. Bueno, en ese clímax dramático está presente el Mistral, y el Mistral en la película es un símbolo muy bien utilizado porque es muy, muy fiel a la correspondencia de Van Gogh. Es un símbolo del drama y del conflicto violento y de la explosión interna dentro de esta concepción, pues característicamente romántica, del artista, del genio creador, como un ser atormentado que preside la película de Minelli. La película de Minelli, mirad ustedes, ¿qué tiene que ver esto? La película de Minelli la estrenó la Metro en septiembre de 1956, es decir, unas semanas después de que un tal Jackson Pollock se estrellara en una carretera secundaria, porque su coche volcó y él se vio despedido y arrojado contra un árbol en su fantástico Oldsmobile de 1950 convertible, que tenemos arriba intacto y abajo tal como quedó después del evento. Este hecho preside, diríamos, la película de Minelli y la concepción de Van Gogh que está en la película. Y no me aparto de la interpretación van Goghiana del aire libre si le dedico unos minutos para terminar ya a la presentación de Van Gogh y de su implicación física en la pintura, en la película de Minelli. Porque yo creo que al final la concepción del aire libre de Van Gogh es profundamente anticipadora o profética de una concepción que solamente llegaría a su conclusión, a su culminación, precisamente con los expresionistas abstractos, con eso que se ha llamado a veces action painting, pintura de acción de la Escuela de Nueva York. En la misma promoción de la película se utilizaban fotos de Van Gogh, en fin, inquietantes, desafiantes, agresivas, que recuerdan algunas fotos no menos desafiantes del genio de Wyoming, de Jackson Pollock. Esto forma parte del display también de la... Es muy difícil animar los cuadros en un film. Y Minelli y su equipo recurrieron a una tremenda sobreactuación. Anthony Quinn, que obtuvo el Oscar, sobreactúa, y Kirk Douglas sobreactúa todavía más, porque toda su transformación de hombre común en artista y de genio en enfermo mental tiene que escenificarla físicamente, tiene que somatizarla, ¿no? Y las mismas fotos de lanzamiento de la película, las fotos publicitarias de la Metro, ponían esto en evidencia, ponían el acento, fíjense, en la
corporalidad, en la expresión corporal de Kirk Douglas. A veces muy apartada de las actitudes convencionales de las posturas en las que realmente se pinta. ¿Qué hace acuclillado bajo el caballete el pintor? Bueno, pues acuclillado estaba también Jackson Pollock cuando pintaba en las fotografías que éstas se habían divulgado desde el final de los años 40, las de Pollock trabajando con la tela en el suelo, en una posición muy poco convencional y que tiene algo de forzado y algo de violento, desde luego de anticonvencional. Estas son las fotos, no las que siempre se citan, las de Hans Nemuth, sino las de Martha Holmes, que hizo para Life, donde me interesan porque se le ve muy de cerca. La fotógrafa se implica físicamente, se mete casi en la tela, está con él trabajando casi sobre la pintura y le vemos muy de cerca, casi en una especie de cuerpo a cuerpo. Luego hay otras fotos muy conocidas de Hans Nemuth, de Rudy Burkhardt, etcétera, donde se pone en evidencia ese gran esfuerzo físico. Toda la película de Minelli trata de actualizar a Van Gogh, convirtiendo en una especie de expresionista abstracto que se mueve con gestos violentos y cuya pintura en sí misma es una suma de gestos. En la escena final de la película, Van Gogh sale de Auvers y se dirige a los campos y se pone a pintar en los campos, y los cuervos se levantan sobre los trigales y le atacan. He leído el relato del jefe de producción y los actores contando lo difícil que fue filmar esto, que por cierto es una secuencia que se anticipa a los cuervos de Hitchcock, ¿no? A los pájaros de Hitchcock, perdón. Tuvieron que filmar esta escena cogiendo cuervos y arrojándoselos a Kirk Douglas y filmándolo, lo cual era infinitamente complicado porque había que captar los momentos más adecuados. Pero finalmente quedó bien. Esta es la secuencia resumida en algunas imágenes en que los cuervos, diríamos, atacan al artista como heraldos del destino, como un anticipo ominoso de lo que le va a suceder, y él, que está ante un paisaje de los trigales, se pone a pintar violentamente las manchas negras de los cuervos y finalmente termina abandonando el cuadro, se dirige a un árbol, coge la pistola con la que se había llevado al campo supuestamente para defenderse de los cuervos o para matar a los cuervos, y se dispara un tiro. Ya saben que ahora, recientemente, el año pasado, los dos biógrafos más recientes de Van Gogh, que por cierto son los autores de la más famosa biografía de Pollock en los últimos años, también, de los norteamericanos, han avanzado la hipótesis, porque sigue siendo una hipótesis y no muy bien sustentada, de que Van Gogh no se habría suicidado finalmente, sino que le habría disparado, medio en broma, medio en serio, un adolescente gamberro a quien conocía y que se metía con él y tal. Todo eso está basado en unas declaraciones muy tardías de este supuesto asesino al final de su vida, ya habían entrado el siglo XX, y no ofrecen, a mi modo de ver, en absoluto todas las garantías de veracidad necesarias. Lo que nos interesa de todas formas es esa última imagen en la que Minelli, melodramáticamente, y Kirk Douglas captan el fondo de la experiencia del aire libre para Van Gogh como una experiencia física integral que compromete el cuerpo del pintor.
A diferencia de Monet y de los otros impresionistas, Van Gogh se mantuvo fiel hasta el final a esa experiencia de la pintura al aire libre. Y fiel incluso a la idea de que en el aire libre se encontraría la verdad de la pintura. Pero lo que Van Gogh perseguía ya no era una verdad retiniana, ni siquiera una verdad naturalista, al modo de los impresionistas. O sea, no era una verdad basada en la observación de la naturaleza. Era la verdad del proceso pictórico, la visión de la obra de arte como el documento de su propia génesis. Este concepto estaba ya presente un poco en el impresionismo, pero es Van Gogh quien lo hace explícito y quien lo saca a la luz. La práctica de la pintura al aire libre implicaba para Van Gogh una concepción de la pintura como acontecimiento, de la pintura como un suceso. Para Van Gogh, el considerar la pintura como un acontecimiento, como una acción, tiene la fuerza de una exigencia moral. Y su posición en este sentido se anticipa, con todas de la ley, con toda clarividencia, a las poéticas de vanguardia del siglo XX, incluidos naturalmente los expresionistas abstractos, que han puesto la noción, la idea de proceso, de evento o de acción en el corazón de la creación artística. Muchas gracias.